ocasión vamos a ver una temática que se llama diagramas de fases y curvas de calentamiento. En realidad es una subtemática dentro del tema de materia. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo traemos aparte? Porque esto es mucho más práctico que todo lo que ya vimos en el tema de materia. Entonces, primero que todo, ¿qué es una fase? ¿O qué es un estado? Se los dejo de tarea. Es lo mismo una fase que un estado de la materia. Conocemos básicamente tres estados de la materia: sólido, líquido, gaseoso. Hay más, claro, que los condensados, que el estado plasmático, no sé qué. Pero vamos a hablar de lo básico: sólido, líquido, gaseoso. Es lo mismo una fase que un estado. En un diagrama de fases es la representación entre diferentes estados de la materia en función de unas variables que yo puedo establecer. Normalmente esas variables son la temperatura y la presión. Entonces, ¿qué me dice un diagrama de fases? Si yo tengo, digamos, el agua a una determinada temperatura, a 100 grados centígrados, pero además a una presión de una atmósfera, ¿en qué estado de la materia o en qué fase va a estar esa agua? Acá ven algo que se llama punto triple. ¿Cómo así que punto triple? Resulta que hay una determinada temperatura y presión a la que el agua se encuentra en los tres estados de la materia al mismo tiempo, es decir, no podemos distinguir que se encuentra en uno solo. Y acá hay algo que se llama el punto crítico. Si ven, es a una temperatura muy alta y hay una presión relativamente muy alta. Entonces, ven que después de donde dice punto crítico dice fluido supercrítico. Resulta que cuando uno tiene un fluido supercrítico, no se sabe qué es, si es un gas o es un líquido, y además tiene mucha energía acumulada. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Según el diagrama de fases que tengo acá, si tengo la sustancia a una presión de 60 atmósferas, si ven, no tenemos bien delimitadas como cada unidad, pero vamos a hacer una aproximada. Entonces, si tengo la sustancia a una presión de 60 atmósferas, vamos a decir que es más o menos por acá, y a una temperatura de 20 grados centígrados, que vamos a decir que es más o menos por acá, y se disminuye la presión a 4 atmósferas con una temperatura constante, habrá un cambio de... Entonces, primero que todo, identifiquemos el estado inicial de la sustancia. A 60 atmósferas y 20 grados centígrados tenemos que es más o menos por acá y más o menos por acá. Estos dos se van a encontrar acá, es decir, en el estado líquido. Dice, si bajamos la presión de 60 atmósferas a 4 atmósferas, entonces va a ser más o menos por acá, y a la misma temperatura ya lo vamos a encontrar en la fase gaseosa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la respuesta correcta? Va a haber un cambio de líquido a gas. Este es el modelo de preguntas que van a salir acerca de los diagramas de fases, y estas preguntas son muy comunes tanto en el examen de la Universidad Nacional como en la prueba Saber 11. Ahora pasemos a las curvas de calentamiento. Como su nombre lo dice, las curvas se construyen cuando yo aumento la temperatura. Entonces, cuando un cuerpo aumenta su temperatura, se produce un cambio de estado. Hay una temperatura constante en la que pueden coexistir dos estados, sea el estado sólido y líquido o sea el estado líquido y gaseoso. Y eso es lo que conocemos como punto de ebullición y punto de fusión. Punto de fusión cuando coexisten o cuando están en equilibrio el estado sólido y líquido. Y punto de ebullición cuando están en equilibrio el estado líquido y gaseoso. Entonces, ¿cómo funciona la curva? Muy fácil. Estos puntos en donde la curva es una constante son los puntos de fusión y de ebullición. Recuerden que la ebullición es cuando una sustancia pasa de líquido a gaseoso, y para eso se necesita una temperatura alta. Por lo tanto, la temperatura alta siempre va a ser el punto de ebullición y la temperatura más bajita va a ser el punto de fusión. Vamos a hacer otro pequeño ejercicio ya para terminar. Entonces dice, según la curva de calentamiento, la temperatura de fusión de la sustancia X es 60 grados centígrados, 20 grados centígrados, menos 20 grados centígrados o 0 grados centígrados. Entonces vamos a ver.
Ahorita les dije que la temperatura o el punto de fusión y ebullición es donde la curva esté en un estado de equilibrio, es decir, donde no tenga pendiente. O sea que tiene que ser o acá en 60 grados centígrados o acá en menos 20 grados centígrados. Pero me están hablando del punto de fusión. Les dije, el punto de ebullición es el punto más alto y el punto de fusión es el punto más bajito. Por lo tanto, en este caso, el punto de fusión sería menos 20 grados centígrados. Entonces, la respuesta correcta es la C. Espero que les haya quedado claro y que les haya gustado y nos vemos la próxima.